gracias por estar en esta charla de arquitectura de la información. Vamos a tratar de cubrir un poquito estos temas que están acá. En principio, qué es arquitectura de la información, los conceptos, las técnicas y los entregables principales que se generan desde la arquitectura de la información en un proyecto de desarrollo de sitio web de gran envergadura. Aclaro lo de gran envergadura porque si bien la idea es contarles y hacer un pantallazo sobre qué se tiene que generar desde la arquitectura de la información en sitios de gran escala, obviamente todas estas técnicas también aplican para sitios más reducidos en escala, en tamaño y en complejidad. Pero la idea es darles un pantallazo general como para que después se seleccionen, o cada uno, de acuerdo al criterio, las características de cada proyecto, pueda seleccionar las técnicas adecuadas para ese proyecto. Empecemos por definir qué es la arquitectura de la información. Y es todo un tema definir la arquitectura de la información. Digamos, personalmente para mí es un desafío también. La típica situación es cuando, imagínense, reunión social, todo el mundo se empieza a presentar y dice a qué se dedica, el nombre, todo. Yo soy abogado, yo soy médico, yo soy contador. Y mientras todo el mundo va hablando, yo voy pensando qué puedo decir para explicar que soy arquitecto de la información. Porque si tiro así de una, soy arquitecto de la información o soy consultor en usabilidad, cric, cric, ¿no? Los grillitos atrás, todo el mundo me mira como diciendo, ¿a qué te dedicas? Entonces, después de tantas experiencias así medias frustrantes, digamos, decidí, en vez de armar una definición así técnica y todo, en realidad armar lo que se llama un elevator speech, es decir, definir en una frase o en un párrafo qué es realmente lo que hacemos los arquitectos de la información. Y desde esa óptica, básicamente la arquitectura de la información consiste en organizar, jerarquizar y nombrar, es decir, rotular la información, el contenido, digamos, que va a formar parte de un sitio web, de un dispositivo móvil, de un juego, de un cajero automático, de un software, de una interfaz en general. ¿Sí? Los conceptos fundamentales que están detrás de esta definición son, obviamente, en primer lugar, la información. Es la materia prima con la cual trabajamos. La información hay que estructurarla, hay que jerarquizarla y hay que nombrarla, como decía recién. Obviamente, la usabilidad y la experiencia de usuario en el sentido que fue definido durante toda la jornada del día de hoy. Después tenemos una cuestión de administración y gestión de la información. Porque una vez que tenemos definida la arquitectura de información de un sitio web, hay que administrarla. Y hay que administrarla de tal manera de que no se empiece a desarmar. Es decir, que cuando vamos agregando contenido, actualizando ese contenido, implementando mejoras en el sitio web, esa arquitectura de la información que definimos y que estaba perfecta, redondita y qué sé yo, empieza como a hacer agua por acá, por allá, se empieza como a desarmar y a perder la lógica que habíamos definido originalmente. Y por último, un concepto que a mí me encanta, que es el concepto de findability. Lo puse en inglés porque la traducción al español sería algo así como encontrabilidad. Y es un término, ¿no? No está muy copado. Además, si ya usabilidad es difícil, arquitectura de la información es difícil, le tirás encontrabilidad, peor. Entonces, nada, prefiero usarlo directamente en inglés y lo que consiste básicamente el findability es como los procesos de búsqueda y de navegación para poder hallar información que tiene valor para el usuario. ¿Lo definí muy difícil? ¿Se entiende? ¿Hola? ¿Se entendió? Sí. Okay. Entonces, este concepto es fundamental. ¿Por qué? Como ustedes saben, hoy vivimos en el acceso a la información ya dejó de ser un problema. Antes era un problema el acceso a la información y quién accedía a la información. Hoy ya no es más un problema eso. No es un problema tampoco la rapidez con la cual se accede a la información. Tampoco es un problema el lugar desde donde se accede a la información. Yo hoy en mi teléfono puedo conectarme a internet, ustedes lo pueden hacer, todo el mundo lo puede hacer desde cualquier lugar en medio del campo, no importa. Hoy el problema es el exceso de información. Estamos saturados de información, sobrepasados de información, y el gran desafío es cómo encontrar la información que es valorable para los objetivos que nosotros tenemos en determinado momento. Y eso es lo que resuelve la arquitectura de la información. Por eso,
la arquitectura de la información en este contexto particular es fundamental, porque resuelve ese gran problema. Y les tiro un dato nada más. Hace solamente 2 años, en el 2006, en Google se realizaban por mes 2.7 billones de búsquedas mensuales. Hoy, 2008, ese número se multiplicó por 10. Mensualmente se realizan 30 billones de búsquedas. Entonces, tenemos un problema definitivamente con la información que estamos buscando, la cantidad de información que nos rodea, etc. Si quieren asustarse un poquito más con estos datos, hay un videíto que se llama Did You Know, lo pueden buscar en YouTube, que tira todos datos de este tipo. Dura 5 minutos y uno después de eso apaga la computadora, deja el celular, lo tira y todo, porque me voy a vivir al campo, en el medio de la nada, porque esto ya es como... Pero esa es la complejidad que tenemos hoy, y lo que intenta resolver la arquitectura de la información es justamente esta complejidad. Ahora, fíjense, hay otro específicamente referido a lo que es los sitios web. La arquitectura de la información tiene otro valor. Este esquemita lo saqué de uno de los últimos libros del amigo Jakob Nielsen, que fue muy citado acá todo el día de hoy. Y el tipo, después de hacer, para este libro hizo como 2000 y pico de test de usabilidad, y se tomó el laburito de recopilar todas las categorías donde los usuarios tenían los principales problemas cuando navegaban los sitios web. Entonces dijo, bueno, a ver, si yo tengo que clasificar en categorías los problemas que tienen los usuarios, los principales problemas tienen que ver con, y empiecen a relacionar estos términos que voy a tirar ahora con la definición que les di recién. Procesos de búsqueda, los problemas, ¿no? Procesos de búsqueda, problemas específicamente de arquitectura de la información, problemas de legibilidad de la información, problemas específicamente vinculados al contenido que tiene la interfaz, a la información que se brinda a determinados productos, que es incompleta, que las fotos no son buenas, etc. Al nombre de las categorías que se usan para nombrar a esos contenidos, al layout, es decir, la disposición de los elementos en una página, el flujo de tareas que debe realizar un usuario para poder concluir, por ejemplo, un proceso de registro o una compra, la navegación propiamente dicha, links y toda una serie de otros problemas. Si relacionamos todo esto con la definición de arquitectura de la información que yo les di, el 75% de los problemas que tienen los usuarios cuando navegan una interfaz están directa o indirectamente relacionados con la arquitectura de la información. Así que, ya saben, si ustedes entran a un sitio web y no encuentran lo que buscan, o tienen que hacer 10 páginas para concluir un proceso de registro, etc., es culpa de la arquitectura de la información. Porque lo más probable es que el problema esté en la arquitectura de la información. Entonces, sin más preámbulos, vamos a tratar de ver cuáles son las técnicas de arquitectura de la información que nos van a ayudar a construir un sitio web. Lo primero tiene que ver con las técnicas de relevamiento de la información. Lo que se releva básicamente son 3 grandes conjuntos de información: el contexto de un proyecto, el contenido de ese proyecto y los usuarios. ¿Qué tenemos que saber respecto al contexto de un proyecto? Todo lo que podamos preguntarle a nuestro cliente, y lo que nuestro cliente no nos quiera decir, lo averiguamos nosotros por otro lado. Eso incluye, obviamente, qué hace la organización, la empresa para la cual estamos desarrollando el proyecto, qué productos y servicios se está ofreciendo, quiénes son los tomadores de decisiones. Normalmente, y esto es clave, normalmente siempre les va a pasar que cuando se sientan enfrente de un cliente les va a decir, sí, yo tomo las decisiones en este proyecto, yo defino qué se aprueba, qué no se aprueba y qué sé yo. Nunca, eso desconfíen cuando dicen una cosa así, porque nunca es verdad. Normalmente la gente que toma las decisiones no es quien está trabajando a veces en la arquitectura de la información directamente con nosotros. Son gerentes y son personas que a veces están más arriba. Entonces, eso es importante tenerlo claro porque les va a ahorrar muchos dolores de cabeza a la hora de presentar cosas que se aprueban y después hay que volver para atrás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el equipo de trabajo? También, qué perfiles va a haber dentro de ese equipo de trabajo, si se han desarrollado proyectos previos o no, es decir, todo aquello que está rodeando al proyecto y que no tiene que ver específicamente con el proyecto. Con respecto al contenido, gracias. Con respecto al contenido, como les decía, es la materia prima, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que saber? Primero y fundamental, si está definido ese contenido o no. Pregunta, ¿no? O sea, si no está definido el contenido, tenemos un problema.
Porque ahí tenemos que ver quién lo va a definir, cuándo nos lo van a entregar, de qué manera, bajo qué formatos, si va a ser formato digital, formato gráfico, si van a ser videos, si van a ser audios, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que definir qué formato va a tener ese contenido que nos van a entregar. Bien, y acá, ¿cómo podemos averiguar, cómo podemos relevar el contenido que va a formar parte de un sitio web?